Beatriz siempre se había considerado una mujer afortunada. Tenía 38 años. Era contable senior en una importante promotora inmobiliaria del Paseo de la Castellana en Madrid, y era propietaria de un precioso piso de una habitación en el cotizado barrio de Salamanca, el cual había heredado de su tía abuela. Y luego estaba su marido Gonzalo, que la adoraba. O al menos eso era lo que ella pensaba hasta un fatídico jueves de noviembre. Gonzalo era un hombre de voz suave, quizás un poco demasiado pasivo para sus 42 años. Trabajaba como electricista afiliado al sindicato y ganaba un sueldo decente. Pero su rasgo más definitorio era el apego enfermizo a sus parientes, especialmente a su hermana menor, Raquel, que vivía en Talavera de la Reina con su hija universitaria. Ese jueves, Beatriz llegó a casa del trabajo un poco más tarde de lo habitual. El cierre trimestral del IVA se había alargado y apenas había logrado alcanzar su tren de cercanías habitual. Caminando pesadamente por el pasillo del quinto piso, ya soñaba con una taza caliente de infusión y una noche tranquila viendo series. Pero en el momento en que abrió la puerta, intuyó que algo iba mal. Gonzalo la recibió con una sonrisa exageradamente amplia y una voz poco naturalmente optimista. «Hola», mi Sol exclamó, abrazándola con demasiada fuerza. «¿Qué tal el trabajo? Debes estar agotada. Siéntate. Deja que te sirva una copa de Rioja». Beatriz frunció el ceño. En sus 5 años de matrimonio, había aprendido a leer todas las señales de su marido. Ese cuidado exagerado solo significaba una cosa. Había hecho algo mal y estaba haciendo control de daños preventivo. «Gonzalo, ¿qué ha pasado?», preguntó sin rodeos, quitándose la gabardina. «Nada». «¿Nada de nada?», agitó las manos a la defensiva. «Solo buenas noticias. Raquel ha llamado hoy para contarme cómo le va a Cayetana en la universidad. Dice que saca matrículas de honor. Todos sus profesores la adoran». Cayetana era la sobrina de Gonzalo, una estudiante de segundo curso de 19 años. Beatriz solo la había visto unas pocas veces en las cenas familiares de Nochebuena y no le había impresionado especialmente. Parecía una adolescente ordinaria y algo egocéntrica. «¿Y qué tiene eso de bueno?», preguntó Beatriz, entrando en la cocina. «Siempre ha sacado buenas notas». Gonzalo se entretuvo sacando copas de vino y una tabla de quesos, claramente ganando tiempo. Esto puso oficialmente a Beatriz en alerta máxima. «Escucha, Gonzalo, ve al grano. ¿Qué intentas decirme?». Su marido suspiró y se rascó la nuca. Una señal inequívoca de que se avecinaba una conversación difícil. «Verás, Beatriz. Cayetana está teniendo algunos problemas en su colegio mayor. Su compañera de habitación resultó ser, bueno, una persona no muy agradable. Bebe todo el tiempo. Trae chicos. Pone la música a tope. Cayetana está agotada. Ni siquiera puede estudiar en condiciones. Pues que pida un cambio de habitación», se encogió de hombros Beatriz. «O que alquile un piso de estudiantes». «Esa es la cuestión», se animó Gonzalo. «No hay otras habitaciones disponibles en los colegios mayores. Todo está completo. Y alquilar un piso en el centro de Madrid es demasiado caro. Raquel es madre soltera. Su sueldo es modesto. Apenas llega a fin de mes». Beatriz intuyó a dónde llevaba esto y no le gustó en absoluto. «¿Y qué sugieres?». «Bueno, había pensado que tal vez Cayetana podría quedarse con nosotros solo un poco hasta que se solucione lo del alojamiento. Es una chica callada y modesta. No molestará a nadie». Beatriz dejó su copa de vino sobre la encimera de granito y miró a su marido fijamente. «Gonzalo, vivimos en un piso de una habitación. ¿Dónde va a dormir? ¿En la isla de la cocina?». «¿Qué? No, por supuesto que no». Gonzalo agitó las manos. «El sofá del salón se hace cama. Hay mucho espacio». «Para». Beatriz lo interrumpió. «Estás sugiriendo que tu sobrina se adueñe de nuestro salón. Ese es nuestro espacio común donde vemos la televisión y recibimos invitados». «¿Qué invitados tenemos siquiera?», rebatió Gonzalo. «Tu madre nos visita una vez al mes, y no por mucho tiempo. Cayetana estará en clase la mayor parte del día. Básicamente solo estará aquí para dormir». Beatriz se quedó en silencio, dándole vueltas. No se oponía del todo a ayudar a la familia, pero algo en el comportamiento de su marido le escamaba. Estaba demasiado nervioso, demasiado ansioso por conseguir un sí. «¿Y cuánto tiempo es un poco?», preguntó. «Bueno, solo hasta que las cosas se solucionen», respondió Gonzalo vagamente. «Eso no es una respuesta». «¿Un mes? 6 meses? ¿Un año?». Su marido dudó y desvió la mirada. «Tal vez hasta el final del curso académico. Son solo unos meses. Unos meses es hasta junio. Estamos en noviembre. Esos son 7 meses», calculó Beatriz. «Gonzalo, ¿hablas en serio?». «Venga, Beatriz. Ten un poco de corazón», suplicó su marido. «Es la familia. Cayetana es una buena chica, muy educada. Te ayudará en casa, hará la compra.
limpiará un poco. Incluso le dijo a Raquel que no quiere ser una carga. Fue entonces cuando Beatriz descubrió la trampa. Espera, espera, espera. ¿Ya has acordado esto con ella sin preguntarme? Gonzalo se puso rojo y empezó a tartamudear. Bueno, Raquel llamó ayer llorando a mares. Dijo que Cayetana está sufriendo muchísimo por culpa de esa compañera. Está perdiendo horas de sueño. No podía decirle que no a mi hermana. O sea que ya dijiste que sí, ¿y ahora solo me estás informando? No, no. Gonzalo retrocedió. Le dije que tenía que consultarlo contigo, pero supuse que en principio no nos negaríamos a ayudar a la familia. Beatriz se puso de pie y se paseó por la cocina. Lo que la enfadaba no era necesariamente tener que compartir el espacio, sino el hecho de que su marido hubiera tomado una decisión unilateral. Peor aún era cómo intentaba manipularla con lástima, haciendo parecer que decir que no era un delito moral. Gonzalo, ¿te das cuenta de que 7 meses es un compromiso enorme? Tendremos que reorganizar nuestras vidas por completo. Cero privacidad. Alguien siempre en casa. Bueno, al menos no será aburrido, intentó bromear su marido. Y además, Cayetana puede arrimar el hombro para pagar el wifi y los gastos, ayudar un poco con las facturas. Tiene un trabajillo a tiempo parcial haciendo cosas de redes sociales por internet. Beatriz supo que discutir era inútil. Gonzalo ya había tomado la decisión y solo intentaba extraer su consentimiento formal. Si se negaba, la haría sentir culpable y la llamaría desalmada. Si aceptaba, se arrepentiría en una semana. ¿Cuándo se supone que llega?, preguntó con un profundo suspiro. Mañana por la tarde, respondió Gonzalo rápidamente, exhalando visiblemente con alivio. ¿Mañana? Beatriz se giró en redondo. ¿Me lo dices hoy? ¿Y ella va a estar aquí mañana? Las circunstancias simplemente se han dado así, se justificó su marido. Mañana es el último día de Cayetana en el colegio mayor. La echan. ¿La echan? Beatriz entrecerró los ojos. Creía que ella había decidido irse. Gonzalo se removió incómodo. Bueno, es una situación complicada. En cualquier caso, es mejor que se quede con nosotros hasta que las cosas se calmen. Beatriz sintió que su marido ocultaba algo, pero ya era demasiado tarde para exigir detalles. La decisión estaba tomada. La chica llegaba mañana. Beatriz pasó todo el viernes aturdida, temiendo los cambios inminentes. El trabajo se le hizo cuesta arriba. Sus pensamientos seguían yendo a la deriva hacia sus problemas domésticos. Sus colegas notaron su distracción, pero Beatriz le restó importancia, y se guardó su vida personal para sí misma. Esa noche, ella y Gonzalo prepararon el piso para su invitada. Despejaron algo de espacio en el armario del pasillo y pusieron sábanas limpias en el sofá-cama. Gonzalo estaba inusualmente animado, hablando constantemente de su sobrina. Cayetana es una chica listísima. Ganó torneos de debate en el instituto, y es muy creativa. Se hace su propia ropa. Es simplemente maravillosa. Beatriz escuchaba a medias, dándose cuenta de que su pacífica vida estaba a punto de estrellarse violentamente. ¿Cómo es su personalidad?, preguntó. Oro puro, respondió Gonzalo sin dudarlo. Callada, tranquila, no haría daño a una mosca. Raquel la educó muy bien. Si su personalidad es tan de oro puro, ¿por qué la echan de la residencia universitaria? Normalmente, solo echan a los estudiantes problemáticos. Gonzalo hizo una pausa de un segundo, y luego hizo un gesto despectivo. Oh, es un desastre total allí. La directora de la residencia es una loca del control estirada que se mete con todo el mundo. Cayetana simplemente tuvo mala suerte. Pero Beatriz notó que los ojos de su marido se desviaban, y su voz perdía seguridad. Definitivamente sabía más de lo que dejaba entrever. Alrededor de las 6 de la tarde del sábado, sonó el timbre. Gonzalo corrió a abrir mientras Beatriz se quedaba en la cocina terminando la cena. Escuchó las alegres exclamaciones de su marido y una voz femenina, joven y segura en la entrada. Cayetana, cariño, ¿qué tal el viaje? Debes estar agotada. Pasa, pasa. ¿Estás en tu casa? Hola, tío Gonzalo. Sí, el viaje bien, pero mi conductor de Cabify se perdió como 20 minutos. La voz de la chica era fuerte y segura de sí misma. En absoluto el ratoncito tímido que Gonzalo había descrito. Beatriz se secó las manos en un trapo y salió a recibir a su invitada. De pie en el salón había una chica alta y esbelta con largas extensiones y un maquillaje espeso e impecable. Llevaba un plumas de marca de última moda, vaqueros de diseño rotos y unos caros botines Chelsea. Apenas parecía una estudiante universitaria indigente de un hogar monoparental con dificultades económicas. Cayetana, te presento a mi mujer. Beatriz las presentó Gonzalo. La chica miró a Beatriz de arriba a abajo con una mirada evaluadora y le tendió la mano. Encantada, tía Beatriz.
Soy Cayetana. Su apretón de manos fue firme, y en los ojos de la chica, Beatriz no vio ni rastro de gratitud, solo una especie de evaluación condescendiente. Igualmente respondió Beatriz secamente. ¿Qué tal el viaje? Bien. Hacía un frío polar en el tren. Estaba deseando llegar. Gonzalo revoloteaba alrededor de su sobrina, ayudándola con el abrigo. ¿Tienes hambre? Beatriz ha hecho la cena. Podemos comer ahora mismo. ¿Dónde está tu maleta? La he dejado abajo en el portal. Pesa muchísimo. ¿Podrías ir a buscarla? Claro que sí. Bajo corriendo ahora mismo. Gonzalo salió disparado por la puerta, dejando a Beatriz a solas con su invitada. Cayetana se paseó por el salón, observando la decoración. El sitio es un poco pequeño, señaló. Pero mono. ¿Dónde duermo? El sofá se hace cama, señaló Beatriz. Vale. ¿Tenéis wifi de alta velocidad? Lo necesito para las clases. Sí, la contraseña está en la nevera. Cayetana sacó un iPhone Pro último modelo de su bolso y empezó a teclear. Beatriz notó que el último buque insignia de Apple definitivamente estaba fuera del presupuesto para una chica con dificultades de una familia de bajos ingresos. Buen teléfono, comentó. Oh, ¿esto? Fue un regalo de cumpleaños, respondió la chica de manera casual, sin siquiera levantar la vista. Gonzalo regresó arrastrando una enorme maleta rígida. Vaya, esto pesa 1 tonelada. ¿Qué has metido aquí, Cayetana? Solo mis cosas. O sea, voy a estar aquí 6 meses, ¿no? La chica se rió. ¿6 meses? Repitió Beatriz. Gonzalo dijo hasta el final del trimestre. Bueno, sí, más o menos. Tal vez un poco más si no quedan plazas en las residencias. Beatriz quiso decir algo, pero Gonzalo cambió rápidamente de tema. Y bueno, Cayetana, ¿cómo van las clases? ¿Se acercan los parciales? Sí, en un mes. Pero no me agobio. Lo tengo todo bajo control, respondió la chica con una sorprendente prepotencia. Durante la cena, Cayetana habló sin parar de sus planes, de sus seguidores en redes sociales y de sus sueños de mudarse a Ibiza en verano o a Londres. Claramente le encantaba ser el centro de atención. Gonzalo escuchaba con pura admiración, asintiendo constantemente y elogiando su inteligencia. Entonces, ¿qué pasó exactamente en el colegio mayor? Preguntó Beatriz cuando la conversación tocó brevemente su mudanza. Cayetana dudó una fracción de segundo y luego hizo un gesto despectivo con la mano. Uf, era un ambiente súper tóxico. La directora la toma con la gente sin motivo, inventándose normas estúpidas, y mis compañeras de piso eran lo peor. Una era literalmente alcohólica, y la otra traía a un tío diferente de Tinder a casa cada noche. Era imposible estudiar. Y os echaron a todas, presionó Beatriz. Bueno, no a todas, pero yo simplemente no podía seguir en ese ambiente. Gonzalo secuestró rápidamente la conversación, pivotando hacia una historia sobre su obra, claramente desesperado por evitar indagar en el drama de la residencia. Después de cenar, Cayetana acampó en el sofá con su MacBook y puso música. No a todo volumen, pero tampoco baja. Beatriz y Gonzalo se retiraron a su dormitorio. Bueno, es una chica fantástica, ¿verdad? Preguntó Gonzalo, cerrando la puerta. Gonzalo, ¿estás seguro de que realmente está pasando apuros? Preguntó Beatriz en voz baja. Lleva cientos de euros encima en ropa. Ese teléfono, el maquillaje, nada de eso cuadra con una chica sin blanca que no puede pagar un alquiler. A lo mejor ahorra de sus trabajillos o tiene un novio rico. Gonzalo le restó importancia. O a lo mejor no se fue del colegio mayor por culpa de sus compañeras. Gonzalo frunció el ceño. Beatriz, ¿qué intentas decir? Nada. Solo siento que no me estás contando toda la verdad. ¿Qué verdad? La chica necesita un techo bajo el que dormir. Estamos ayudando a la familia. ¿Qué es tan difícil de entender? Beatriz decidió dejarlo estar por ahora. El tiempo diría quién era realmente esta Cayetana y por qué estaba allí de verdad. Desde el salón, los graves de la música pop y el repiqueteo de un teclado traspasaban las paredes. Cayetana se había instalado y claramente no tenía intención de dormir pronto. ¿Le explicaste las normas de la casa? Preguntó Beatriz sobre las horas de silencio después de las 11 de la noche y sobre limpiar la comida. ¿Para qué necesita normas? Gonzalo parecía genuinamente desconcertado. No es una niña. Sabe cómo comportarse. Pero Beatriz no era tan optimista. Algo le decía que los problemas no habían hecho más que empezar. Y tenía razón. 1 hora más tarde, la música en el salón subió de volumen, y Beatriz pudo oír voces desconocidas. Cayetana había invitado a amigos,
Beatriz escuchó risas, charlas en voz alta y el tintineo de vasos en su cocina. Gonzalo, tu sobrina ha traído invitados. Le dio un codazo a su marido. ¿Y qué? Los chavales necesitan socializar. Es normal. A las 11:30 de un sábado por la noche, tal vez, pero no todos los días, y no hasta la madrugada. Oh, vamos, deja de exagerar, gruñó su marido, dándose la vuelta para mirar a la pared. Beatriz se quedó despierta, escuchando el ruido. Tenía el presentimiento de que el día siguiente sería muy interesante. La mañana del domingo comenzó cuando Beatriz se despertó por un estruendo en la cocina. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana. Fuertes ruidos de cacerolas, el agresivo crepitar de una sartén y un tarareo desafinado resonaban por el pasillo. Beatriz se puso su bata de seda y salió a investigar. La escena en la cocina arruinó su mañana al instante. Cayetana estaba de pie junto a la vitrocerámica en unos pantalones cortos diminutos y un top. Estaba friendo 4 huevos rodeada de un caos absoluto. Cáscaras de huevo, migas de pan, un bloque abierto de cara mantequilla de Soria y paquetes rotos de panceta ibérica estaban esparcidos por la encimera. La grasa de la panceta saltaba por todas partes, cubriendo el cristal de la placa. «Buenos días», dijo Beatriz con tono tenso, observando la zona catastrófica. «Ah, hola», tía Beatriz, canturreó Cayetana, sin siquiera darse la vuelta. «Estoy haciendo el desayuno». «No te importa, ¿verdad?» Me moría de hambre. Beatriz abrió en silencio el frigorífico de acero inoxidable. Tal y como sospechaba, la compra que había hecho en el Sánchez Romero para que les durara toda la semana estaba diezmada. Casi toda la panceta, el caro queso manchego curado, los aguacates y media hogaza de pan de masa madre habían desaparecido. «Cayetana, ¿qué se supone que vamos a desayunar Gonzalo y yo?», preguntó, luchando por mantener su voz nivelada. «Ve al súper», respondió la chica sin esfuerzo, dándole la vuelta a un huevo. «Por aquí está todo abierto. A las 6:30 de un domingo por la mañana». «Bueno, espérate a las 9. Entonces, se encogió de hombros Cayetana. «No pasa nada por saltarse el desayuno una vez». Beatriz sintió que le temblaban las manos de rabia. Esta adolescente se había comido su cara comida, había destrozado la cocina, y ahora le aconsejaba que simplemente esperara. «Cayetana, ¿tienes pensado limpiar esto?» «Lo haré después de comer». La chica agitó una espátula. «¿Cuál es la prisa?» Pero el desayuno se alargó porque una de las amigas de Cayetana, una chica igualmente ruidosa y con aires de grandeza, apareció en la puerta. Se esparcieron por la mesa del comedor, diseccionando a gritos la fiesta de la noche anterior. Los platos, naturalmente, permanecieron intactos. Beatriz intentó lanzar una indirecta. «¿Podríais recoger la cocina, chicas? Necesito espacio para hacer café. Aún no hemos terminado». Cayetana la miró como si estuviera loca. «Limpiaremos cuando terminemos nuestros cafés con hielo». Pero los cafés se convirtieron en té. El té se convirtió en una ruidosa videollamada, y nadie limpió nada. Finalmente, Beatriz fregó las sartenes grasientas ella misma y limpió las encimeras mientras las chicas migraban al salón y volvían a poner música a tope. Gonzalo no se despertó hasta las 10 de la mañana, justo cuando Beatriz volvía a entrar por la puerta con 2 pesadas bolsas de la compra del Carrefour Express. «Has madrugado», bostezó, rascándose la barriga. «Tu sobrina me despertó a las 6:30 preparándose un festín», respondió Beatriz secamente. «Te acostumbrarás». Su marido restó importancia al asunto. «Energía juvenil. Les gusta madrugar. Gonzalo. Se ha comido toda la comida del desayuno de una semana y ha convertido la cocina en una posilga. Beatriz, no seas dramática. La comida no es para tanto. Compraremos más y ya hablaré yo con ella de lo de la limpieza». Pero esa conversación nunca tuvo lugar. Gonzalo se pasó todo el domingo siguiendo a su sobrina como un perrito obediente. Le enseñó el barrio, la llevó a El Corte Inglés y le compró cosas al azar que ella señalaba. Esa noche, los tres, Gonzalo, Cayetana y su amiga, salieron a ver una película. Regresaron a las 11 de la noche, haciendo ruido y riendo. Gonzalo estaba de un humor excelente, haciendo chistes mientras las chicas soltaban chillidos de risa. Beatriz intentaba leer una novela en la cama, pero no lograba concentrarse. «¿Podríais bajar la voz?», preguntó, asomándose al pasillo. «Tengo que estar en la oficina mañana». «Relájate, tía Beatriz». Cayetana puso los ojos en blanco. «Solo son las 11. No estamos montando una rave». Era cierto, no estaban destrozando el piso, pero las constantes charlas en voz alta, las risitas y el volumen de la televisión eran demasiado para Beatriz, que valoraba el santuario de tranquilidad que era su hogar. El lunes empezó aún peor. Beatriz se despertó a las 6 de la mañana para prepararse para el trabajo. La cocina era una vez más un desastre. Cayetana y su amiga,
que por lo visto se había quedado a dormir en el suelo. Se habían hecho un tentempié de medianoche con la comida que Beatriz acababa de comprar el día anterior. ¿Me lo estás diciendo en serio?, estalló Beatriz, incapaz de contenerse. Compré específicamente esta comida para la semana de trabajo. Ay, tía Beatriz, lo siento muchísimo, dijo Cayetana, abriendo mucho los ojos con falsa inocencia. No lo pensamos, pero no querrías que nos muriéramos de hambre, ¿verdad? ¿Tu amiga no tiene su propia casa? ¿No tiene comida allí? Los padres de Macarena son súper estrictos, defendió Cayetana a su amiga. No le dejan llevar a gente, y aquí se está súper de relax y a gusto. Beatriz tuvo que conformarse con un café solo y una barrita de cereales que compró en el Cercanías. Estuvo de un humor de perros todo el día. Sus compañeros notaron su irritabilidad. ¿Qué te pasa, Beatriz?, le preguntó su amiga Sara durante el almuerzo. Pareces agotada. La sobrina de mi marido se ha mudado con nosotros, suspiró Beatriz. Universitaria. Oh, no. Es terrible. No es terrible. Simplemente no tiene límites. Actúa como si fuera la dueña del lugar. Se come nuestra compra. Trae a gente al azar. Hace ruido toda la noche. ¿Y qué dice Gonzalo? Gonzalo está encantado con ella. Es un ángel perfecto. Y yo soy la madrastra malvada. Voy a sentarme a hablar con ella esta noche. Pero otra sorpresa aguardaba a Beatriz en casa. Ahora había 4 chicas repantigadas en su salón, comiendo, bebiendo refrescos y cotilleando a gritos. En la mesa de centro descansaban los restos de la comida que Beatriz había comprado de camino al trabajo esa misma mañana. Cayetana llamó Beatriz con voz tensa. ¿Puedes venir a la cocina? Claro. Tía Beatriz respondió con voz dulce, siguiéndola a la cocina, que volvía a ser un desastre. Cayetana, tenemos que hablar, comenzó Beatriz. Este es un piso pequeño, y necesitamos establecer unas normas básicas de convivencia. ¿Normas? ¿Cómo cuáles? La chica se cruzó de brazos, como el hecho de que la compra hay que compartirla o, al menos tienes que preguntar antes de vaciar la nevera, cómo limpiar lo que ensucias. Como que traer invitados está bien, pero dentro de unos límites. Y definitivamente, nada de quedarse a dormir todas las noches. Cayetana escuchó, y luego soltó una risa burlona. Tía Beatriz, ¿lo dices en serio? No soy una inquilina cualquiera. Soy tu sobrina. Soy de la familia. Y la familia no actúa así. Exactamente. Como soy familia, te pido que nos respetes a Gonzalo y a mí. Yo os respeto. Cayetana alzó la voz indignada. Estoy durmiendo en un sofá. No me quejo de lo incómodo que es. Y tú te estás montando una rabieta por unos aperitivos. En ese momento Gonzalo entró en la cocina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando sus rostros tensos. La tía Beatriz está intentando castigarme, se quejó Cayetana de inmediato. Dice que como demasiado y que tengo demasiados amigos. Gonzalo miró a su mujer con reproche. Beatriz, ¿no te da vergüenza? La niña acaba de llegar. Todavía se está adaptando y ya le estás dando sermones. Gonzalo, simplemente le he pedido que limpie lo que ensucia y que deje de comerse la compra de toda una semana en una sola noche. ¿A quién le importa la comida? Compraremos más. Y en cuanto a la limpieza, no lo hace a propósito, solo que todavía no se ha acostumbrado a la rutina. Cayetana sonrió triunfante y abrazó a su tío. Gracias, tío Gonzalo. Sabía que tú lo entenderías. Beatriz se dio cuenta de que discutir en ese momento no tenía sentido. Gonzalo había plantado firmemente su bandera en el bando de su sobrina. Los días siguientes transcurrieron con el mismo ritmo miserable. Cayetana se comportaba como la dueña de la casa, mientras Beatriz se sentía como una rehén en su propio hogar. La chica se levantaba temprano, cocinaba haciendo ruido y traía a escuadrones de amigas que se quedaban hasta la medianoche. El frigorífico se vaciaba a velocidades aterradoras, y los platos se apilaban en el fregadero como una escultura de arte moderno. Para todas las quejas de Beatriz, Gonzalo tenía exactamente el mismo guión. No seas dramática, Beatriz. Es joven. Necesita vida social. La comida es solo comida. El problema no es la comida, Gonzalo. Es la absoluta falta de respeto hacia nosotros. Beatriz explotó finalmente una noche. Ella nos respeta. Tú solo le estás buscando las cosquillas. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa de no haber tenido nunca una juventud divertida como la suya? Aquello fue un golpe bajo. Beatriz no respondió, pero guardó las palabras en su memoria. Mientras tanto, la audacia de Cayetana crecía día a día. Empezó a usar la cara crema de lamer de Beatriz sin preguntar. Reorganizó los muebles del salón para que cupiera su aro de luz de TikTok. Ocupaba el único baño durante 45 minutos cada mañana, cantando a pleno pulmón. El clímax llegó el viernes por la mañana. Beatriz se despertó a las 6:30 para prepararse para ir a la oficina.
Al entrar en la cocina, encontró a Cayetana y a otra amiga más holgazaneando en pijama, picoteando perezosamente de unos platos de comida. Buenos días, dijo Beatriz secamente. Buenos días, masculló la amiga sin levantar la vista. Cayetana se levantó de repente, se estiró y miró a Beatriz con una extraña sonrisa calculada. Metió la mano al lado del sofá, agarró un montón de su ropa sucia y la tiró justo a los pies de Beatriz. Lava mi ropa y hazme el desayuno, exigió la sobrina de su marido. De pie en el piso en el que vivía completamente gratis, Beatriz se quedó helada, atónita ante la pura y absoluta falta de respeto. Pero Cayetana no había terminado. Insatisfecha solo con las palabras, la adolescente se agachó, cogió unas bragas sucias del montón y, con un movimiento de muñeca, se las lanzó directamente a la cara a Beatriz. Pero la niñata había calculado muy mal. Beatriz no era la clase de mujer que se tragaba ese tipo de humillación. Su reacción fue instantánea y violenta. Antes de que Cayetana pudiera siquiera parpadear, las bragas que había lanzado le fueron metidas violentamente en la boca abierta, y Beatriz la agarró por los hombros, haciéndole una zancadilla para tirar a la adolescente con fuerza contra el suelo de tarima. Gonzalo, que justo salía del dormitorio, oyó el golpe y entró corriendo en el salón. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, viendo a su sobrina en el suelo escupiendo ropa interior sucia. Se abalanzó hacia adelante, dispuesto a intervenir, pero Beatriz lo detuvo en seco, con una única orden gutural. Siéntate. Su voz transmitía una autoridad tan letal que a Gonzalo le temblaron las rodillas y se dejó caer en el sofá completamente paralizado. Cayetana escupió la tela y chilló. Estás loca. Voy a llamar a la policía. Esto es maltrato doméstico. Llámalos, respondió Beatriz, con una voz inquietantemente tranquila, de pie sobre la chica. Pero asegúrate de explicarle al operador del 112 por qué le tiraste tus bragas sucias a la cara a la mujer que te ha dado un techo bajo el que dormir. La amiga de Cayetana, que había estado observando la escena en un silencio horrorizado, se levantó de un salto de repente. Yo me voy. Largo, ladró Beatriz. La amiga agarró su bolso y salió corriendo por la puerta principal. Un silencio denso y asfixiante descendió sobre el piso. Cayetana estaba sentada en el suelo, mirando a Beatriz en estado de shock. Por primera vez desde que llegó, la niñata engreída y con aires de grandeza había desaparecido, reemplazada por una adolescente genuinamente aterrorizada. ¿Y ahora qué?, susurró Cayetana. Ahora, dijo Beatriz lentamente, dando un paso adelante, tienes dos opciones. Opción 1. Haces las maletas ahora mismo y te largas de mi casa. Opción 2. Te quedas, pero vives estrictamente bajo mis normas, y déjame que te las deje muy claras. Limpias lo que ensucias, no tocas mis cosas, no metes a una sola persona en este piso sin mi permiso expreso, no te comes nuestra comida sin preguntar, y por encima de todo, escúchame muy atentamente. Nunca más me vuelvas a faltar al respeto porque la próxima vez no me limitaré a meterte ropa en la boca. Elige. Cayetana miró al tío Gonzalo, buscando desesperadamente un salvavidas, pero Gonzalo estaba perfectamente quieto, con los ojos muy abiertos, aterrorizado por el aura que irradiaba su mujer. No se atrevió a decir una palabra. Me quedo, susurró la chica, mirando al suelo. Me portaré bien. Perfecto. Beatriz asintió secamente. Entonces empieza ahora mismo. Recoge esta colada, lávala tú misma, limpia la cocina y pídeme perdón. Lo siento, masculló Cayetana rápidamente, poniéndose a gatas para recoger la ropa. Beatriz dirigió su mirada glacial hacia su marido. ¿Y tú? Gonzalo, recuerda esto de una vez por todas. Este es mi piso. Si no te gusta cómo lo dirijo, puedes hacer las maletas e irte con ella. Gonzalo asintió rápidamente como un muñeco de salpicadero, en absoluto silencio. A partir de ese día, la dinámica en el piso cambió drásticamente. Cayetana se transformó en una ciudadana modelo. Limpiaba, fregaba sus propios platos, compraba su propia leche de avena y sus aperitivos, y nunca traía amigos a casa. Cuando veía a Beatriz, la saludaba educadamente, comía en silencio y pasaba las tardes estudiando silenciosamente en el sofá. Problema resuelto, parecía. Pero Beatriz no era estúpida. Sabía que un cambio de personalidad de 180 grados de la noche a la mañana no era genuino. Cayetana solo mantenía un perfil bajo, esperando el momento adecuado, y los instintos de Beatriz no fallaron. Una semana después del incidente de la lavandería, Gonzalo empezó a tantear el terreno con cuidado. ¿Sabes, cariño?, murmuró en la cama una noche. Fuiste un poco dura con ella. La pobre cría está aterrorizada. Se escabulle por ahí como un ratoncito, con miedo a respirar. Bien.
respondió Beatriz secamente. Ahora sabe cuál es su sitio, pero aún así, tu reacción fue extrema. Podrías haber hablado con ella simplemente. Intenté hablar con ella durante una semana. No funcionó. Bueno, tal vez deberías pedirle disculpas solo para demostrarle que no eres un monstruo. Beatriz giró la cabeza y miró a Gonzalo a los ojos. Gonzalo, ¿de quién es esta idea? ¿Tuya o suya? Mía, por supuesto. Simplemente odio la tensión en casa. Pero Beatriz le caló al instante. Estaba mintiendo. Cayetana lo estaba manipulando sutilmente, lloriqueando sobre lo oprimida que estaba y rogándole que jugara a ser el caballero blanco. En los días siguientes, la campaña de presión se intensificó. Gonzalo seguía mencionando cómo Cayetana supuestamente se dormía llorando, cómo tenía demasiado miedo para entrar en la cocina, cómo se estaba consumiendo por el estrés. Beatriz, está perdiendo el apetito. Mira cuánto peso ha perdido. Beatriz miró. Cayetana no había perdido ni un gramo. Estaba exactamente igual. Gonzalo, te está manejando como a una marioneta. ¿De verdad no lo ves? ¿Cómo puedes decir eso? Está genuinamente traumatizada. Un par de días después, Beatriz escuchó accidentalmente a Cayetana en una llamada de teléfono en el pasillo. Lo sé, es una locura. Casi me agrede literalmente por un poco de ropa. Cayetana susurraba dramáticamente. El tío Gonzalo dice que siempre ha tenido una vena malvada, pero que la ocultaba cuando estaba con él. Ahora está mostrando su verdadera cara. Literalmente me siento insegura viviendo aquí. Beatriz se dio cuenta del juego. Cayetana estaba poniendo sistemáticamente a Gonzalo y al resto de la familia política en su contra, pintándose a sí misma como la víctima indefensa de una tía abusiva y tiránica. Esa noche, Beatriz le preguntó a Gonzalo directamente: ¿Le has contado a alguien el incidente con Cayetana? Gonzalo se puso rojo y tartamudeó. Bueno, hablé con Raquel, solo para ponerla al día de cómo se estaba adaptando Cayetana. ¿Y qué le dijiste exactamente? Solo que tuvimos un pequeño desacuerdo sobre las tareas de la casa. ¿Mencionaste la parte en la que me tiró bragas sucias a la cara? Gonzalo miró al suelo. Esos son solo detalles sin importancia. No venía al caso. Ya veo. Beatriz asintió lentamente. Así que, en tu versión de los hechos, yo solo soy una psicópata malvada abusando de una pobre huerfanita. No. Solo que no quería disgustar a Raquel con los detalles escabrosos. Pero Beatriz ya tenía la imagen completa. Su marido estaba completamente en el rincón de su sobrina, perfectamente de acuerdo con echar a su mujer a los leones para proteger la narrativa de su familia. 3 días después, llamó la hermana de Gonzalo, Raquel. La conversación fue hostil desde el principio. Beatriz, ¿qué demonios está pasando ahí?, exigió la mujer. Cayetana me ha llamado llorando. Dice que le gritas y la maltratas. Raquel, ¿te ha contado por casualidad por qué le grité? Me da igual por qué le gritaste. Es una niña, tiene 19 años, en una gran ciudad lejos de sus padres. Necesita apoyo, no que la aterroricen. Una niña que me tiró ropa interior sucia a la cara. ¿Y qué? ¿Te tiró una camiseta o algo? ¿Los chavales tienen mal genio? Tú eres una mujer adulta. Deberías tener más conocimiento. Beatriz se dio cuenta de que el diálogo era imposible. Raquel se había tragado íntegramente la ficción de su hija, y no iba a dar su brazo a torcer. Muy bien, Raquel, dijo Beatriz con frialdad. Esto es lo que hay. Si tu hija vuelve a faltarme al respeto, se va a la calle. Me da exactamente igual lo que tú, Gonzalo, o cualquiera piense al respecto. Esta es mi casa, y la gente que vive en ella respetará mis normas. ¿Cómo te atreves?, jadeó Raquel. Es la familia. Esa es la única razón por la que no está ya durmiendo en el Parque del Retiro, respondió Beatriz y colgó. Después de aquella llamada, Gonzalo se cerró en banda. Estaba claramente furioso con su mujer, pero era demasiado cobarde para iniciar una guerra abierta. Cayetana, mientras tanto, redobló su papel de mártir. Era dolorosa y teatralmente educada. Hablaba en susurros. Cuando Beatriz caminaba por el pasillo, Cayetana se aplastaba contra la pared como si esperara que le pegaran. En la mesa durante la cena, mantenía los ojos pegados a su plato, lanzando ocasionalmente miradas de sufrimiento hacia la nada. Gonzalo observaba esta actuación y hervía por dentro. Algunas veces intentó argumentar que las cosas no podían seguir así, pero Beatriz le cortaba de inmediato. Entonces, una noche, mientras Beatriz fregaba los platos, Cayetana entró sigilosamente en la cocina. Tía Beatriz dijo con una vocecita frágil: ¿Podemos hablar? Habla. Sé que metí la pata y quiero arreglar las cosas, pero se me hace muy difícil vivir con esta tensión constante. ¿Hay alguna manera de que hagamos las paces? Beatriz cerró el grifo y miró a la chica. El rostro de Cayetana era la imagen misma de la inocencia, sus ojos prácticamente suplicantes. Pero algo en su postura,
Una ligera rigidez alrededor de la boca delataba la actuación. ¿Quieres la paz?, preguntó Beatriz. Bien, entonces dime la verdad absoluta. ¿Por qué te echaron realmente del colegio mayor? Cayetana parpadeó, sacada de su guión. Ya te lo dije. Mis compañeras de habitación tóxicas. Deja de mentir. Dime la verdad y hablaremos de paz. Estoy diciendo la verdad. Entonces, esta conversación ha terminado. Beatriz se volvió hacia el fregadero. Cayetana se quedó allí unos segundos, dejando que su máscara se convirtiera en un ceño fruncido antes de volver pisando fuerte al salón. Una hora después, Beatriz la oyó quejarse por teléfono. Ni siquiera quiere hablarme como a un ser humano. Intenté pedirle perdón y ella solo me interrogó. El tío Gonzalo dice que está fuera de control. Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo a dónde ir. La guerra no había terminado. Simplemente había evolucionado. Cayetana estaba interpretando a la víctima suprema, y Gonzalo, el hombre que se suponía que era el compañero de Beatriz, la estaba ayudando a cavar su tumba. Pasó otra semana de tensión asfixiante, antes de que Beatriz descubriera accidentalmente la verdadera profundidad de la traición. Un miércoles por la tarde, Beatriz salió temprano de la oficina. Había habido un apagón generalizado en la zona de nuevos ministerios, por lo que enviaron a todo el mundo a casa a las 3 de la tarde. Mientras se acercaba a la puerta de su piso, pudo escuchar la voz de Gonzalo resonando desde el interior. Estaba hablando por teléfono, con tono relajado y conspiratorio. No, Raquel, no te preocupes. Todo va según el plan. Beatriz dio un poco de guerra al principio. Sí, pero sabía que se le pasaría. Las mujeres siempre acaban cediendo cuando se trata del deber familiar. Beatriz se quedó de piedra, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta. Sí, exactamente. Le dije que Cayetana haría todas las tareas de la casa. Sinceramente, Raquel va a ser comodísimo. Cayetana es joven, tiene energía, puede cocinar y limpiar. De todas formas, Beatriz llega a casa agotada de sus cosas de contabilidad. A la larga, le hará la vida más fácil una vez que lo acepte. La sangre de Beatriz se heló. Todo esto había sido una trampa desde el principio. Gonzalo había orquestado toda esta situación para meter a su sobrina, usando la casa de Beatriz, esperando moldear a Beatriz para que fuera una proveedora complaciente, mientras Cayetana actuaba como criada interna. Oh, vamos, Raquel, no está abusando de ella. Gonzalo se rió con desdén. Beatriz simplemente montó una escenita para marcar territorio. Ya te avisé. A veces se pone un poco histérica, pero ha funcionado. Cayetana ya sabe que tiene que ir con pies de plomo. Beatriz deslizó silenciosamente la llave en la cerradura y la giró agresivamente, haciendo el mayor ruido posible. La voz del interior se detuvo abruptamente. Para cuando entró en el recibidor, Gonzalo estaba colgando rápidamente. Tengo que dejarte, Raquel. Beatriz está en casa. Hola, dijo Beatriz con voz plana. Ah, mi sol. Has llegado pronto, tartamudeó su marido, pareciendo nervioso. Apagón en la oficina. Sí, respondió ella, pasando directamente a la cocina sin mirarle. Por dentro, hervía con una rabia tan pura que se sentía fría. Todo el numerito de la pobre sobrina desahuciada era una obra de teatro montada. Gonzalo había decidido hacerle un favor enorme a su hermana dándole a su hija alojamiento de lujo gratis en Madrid. Al mismo tiempo que decidía que su mujer pagaría la factura y lo aceptaría, no le había preguntado. La había manipulado. Y lo peor de todo, estaba hablando de ella con su hermana como si fuera un perro rebelde que solo necesitaba ser adiestrado. Esa noche durante la cena, Beatriz los observó como un halcón. Gonzalo prácticamente se deshacía en atenciones con Cayetana, preguntándole por las clases, ofreciéndose a comprarle cosas. Cayetana respondía en voz baja, lanzando miradas cautelosas y temerosas a Beatriz. Cayetana, ¿cómo pintan los parciales?, preguntó Gonzalo. ¿Necesitas que te pague un profesor particular? ¿O algo? No, tío Gonzalo. Me las apaño, dijo angelicalmente. Beatriz masticaba su comida, maravillada ante la pura audacia. Hacía una semana, esta dulce chica le estaba tirando ropa interior sucia. Ahora, actuaba como Oliver Twist. Después de la cena, Cayetana recogió la mesa, cargó el lavavajillas y se retiró silenciosamente al sofá con un libro de texto. Gonzalo se repantigó frente a la televisión. Beatriz se fue al dormitorio, afirmando que tenía hojas de cálculo que revisar. En realidad estaba planeando su venganza. Exteriormente, las cosas parecían funcionar. Cayetana se estaba portando bien, pero Beatriz sabía que todo era una farsa. Tan pronto como el polvo se asentara por completo, la máscara se caería. ¿Y su marido? Su marido era un extraño. 5 años de matrimonio, y nunca se había dado cuenta de que era capaz de este nivel de engaño. Planear a sus espaldas,
ponerla a parir con su familia, tratar su piso como su activo personal y tratarla a ella como una incubadora para la conveniencia de su familia. Al día siguiente, jueves, la fachada se agrietó finalmente. Beatriz tuvo que quedarse en la oficina hasta las 8 de la tarde para recuperar las horas perdidas por el apagón. Atravesó la puerta de su casa exhausta, muerta de hambre, y deseando nada más que una ducha caliente y meterse en la cama. En su lugar, entró en una casa de fraternidad. Cayetana y dos de sus amigas estaban holgazaneando en el salón, con la música a tope. La mesa de centro estaba enterrada bajo una montaña de comida, específicamente los caros alimentos que Beatriz acababa de comprar. Buenas noches, dijo Beatriz, deteniéndose en el umbral de la puerta. Ah, tía Beatriz. Cayetana dio un respingo, pareciendo un poco asustada. No te esperábamos hasta más tarde. Obviamente. ¿Quiénes son? Beatriz asintió hacia las chicas. Son Carlota y Mencía, de mi clase de economía. Estamos haciendo un grupo de estudio. Beatriz escudriñó la habitación. No había ni un solo libro de texto, portátil o bloc de notas a la vista. Solo bolsas vacías de patatas fritas artesanas, latas vacías de refrescos y platos manchados de humus y queso caro. Ya veo, dijo Beatriz con frialdad. ¿Os vais pronto, chicas? Las amigas intercambiaron miradas de pánico y empezaron a recoger sus abrigos. Sí, ya nos íbamos, masculló una de ellas. Gracias por la comida, callé. Cuando la puerta se cerró con un clic, Beatriz entró en la cocina. Devastación total. Una montaña de platos sucios, salsa derramada sobre el granito, migas por todas partes y una nevera vaciada. Cayetana llamó Beatriz. Dime, tía Beatriz. La chica apareció en la puerta. ¿Qué es esto? Estábamos haciendo unos snacks para estudiar, alimento para el cerebro, ya sabes, con tu compra. Bueno, pensé que no te importaría. Somos familia. ¿Familia? Repitió Beatriz en voz baja. Ya. ¿Y limpiarlo? Lo hago ahora mismo, dijo Cayetana rápidamente. Solo me estaba despidiendo de ellas. No. Beatriz levantó una mano. No lo toques, ya lo hago yo. Cogió un estropajo y empezó a fregar agresivamente una sartén. Cayetana se quedó rezagada torpemente en la puerta. Tía Beatriz, ¿estás enfadada? Preguntó en voz baja. No, dijo Beatriz sin darse la vuelta. No estoy enfadada. Tu voz suena enfadada. Mi voz está bien. Cayetana se quedó un momento más antes de escabullirse al sofá. Beatriz siguió fregando, dándose cuenta de que su reserva de paciencia había llegado oficialmente a cero. El viernes por la mañana trajo consigo una nueva violación. Beatriz se despertó con el sonido de un crujido en el pasillo. Se asomó por la puerta de su dormitorio y vio a Cayetana de pie junto al armario de los abrigos. La chica había cogido la chaqueta de cuero de Sadig Voltaire de 800 euros de Beatriz, un regalo de cumpleaños que Beatriz se había comprado a sí misma el año pasado, y se la estaba probando frente al espejo. Cayetana, dijo Beatriz en voz baja. La chica dio un salto y se giró en redondo. Ah, tía Beatriz. Buenos días. Yo. Solo la estaba mirando. Es tan vintage y guay. Quítatela. ¿Qué? Quítate mi chaqueta ahora mismo. Cayetana se quitó apresuradamente la chaqueta de cuero y la volvió a encajar a la fuerza en la percha. Solo me la estaba probando, murmuró a la defensiva. No es un delito. La próxima vez preguntas, vale, preguntaré. Pero mientras Cayetana se daba la vuelta, Beatriz captó el inconfundible destello de una mirada hostil e insolente. La chica estaba poniendo a prueba los límites, presionando para ver cuánto terreno había recuperado. La mañana del sábado asestó el golpe fatal y definitivo. Beatriz se despertó temprano, planeando limpiar el piso a fondo. Al entrar en la cocina, encontró una nota adhesiva pegada en la cafetera. Tía Beatriz. He ido a casa de Macarena a estudiar para los parciales. No volveré hasta tarde. La nevera está un poco vacía, pero hay un Carrefour Express en la calle de abajo, por si necesitáis algo. Buen fin de semana. Cayetana. Beatriz leyó la nota 2 veces. El tono era asquerosamente dulce, pero el mensaje era una peineta. Hago lo que me da la gana, y tú limpias lo que yo ensucio. Abrió la nevera. Cayetana. Tenía razón. Estaba vacía. Un chorrito de leche, 3 huevos, y el mendrugo de una barra de pan era todo lo que había sobrevivido al asalto del viernes por la noche. Gonzalo salió arrastrando los pies del dormitorio, rascándose la cabeza. Buenos días. Misol bostezó alegremente. ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué prefieres? Preguntó Beatriz con voz uniforme. ¿Un revuelto hecho con nuestros últimos 3 huevos o respirar hondo aire puro? ¿De qué estás hablando? Abre la nevera, Gonzalo. Gonzalo abrió la puerta de acero inoxidable y frunció el ceño. ¿Eh? ¿A dónde ha ido toda la comida? Tu maravillosa sobrina organizó un banquete anoche.
Y esta mañana me ha dejado una dulce notita diciéndome que vaya al Carrefour. Beatriz le tendió el post-it. Él lo leyó y se encogió de hombros. Bueno, está estudiando para los exámenes. Eso es bueno, Beatriz. Gonzalo. Se ha comido más de 100 euros en la compra y ha salido por patas para no tener que limpiar ni reponer nada. Beatriz, deja de exagerar. La compra no es para tanto. Compraremos más. Es la tercera vez este mes. Cada semana deja la casa pelada como una langosta y luego desaparece. ¿Por qué te comportas como un niño? La familia ayuda a la familia. Beatriz se quedó mirando a su marido. Una claridad aterradora la invadió. Él realmente no veía nada malo. Peor aún, creía firmemente que era el deber de Beatriz absorber este abuso y estar agradecida por la oportunidad de servir a su familia. Vale, dijo Beatriz lentamente. Explícamelo entonces, Gonzalo. ¿Qué gana exactamente nuestra familia con que Cayetana esté aquí? ¿Qué quieres decir? Estamos ayudando a una chica a sacarse la carrera. ¿Y ella qué aporta aparte de caos y facturas? Gonzalo se removió incómodo. Ella ayuda en casa. No, no lo hace, Gonzalo. En un mes, no ha cocinado ni una sola comida para nosotros. No ha comprado ni un solo rollo de papel higiénico. No ha pasado la aspiradora ni una vez. Lo único que limpia es su propia suciedad, y solo cuando se la amenaza. Es estudiante a tiempo completo. Los universitarios no tienen tiempo. Yo trabajo 50 horas a la semana, y de alguna manera me las arreglo para cocinar, limpiar y hacer la compra. Beatriz. ¿Por qué siempre te la coges con una niña? ¿Una niña? La voz de Beatriz chasqueó como un látigo. Gonzalo, tiene 19 años. Hay gente de su edad en el ejército o con trabajos a jornada completa. Se está comportando como un parásito. El rostro de Gonzalo se puso morado. No vuelvas a llamar así a mi sobrina. Estás cruzando un límite. Esto es la familia. No, Gonzalo. Esto es un secuestro. La familia cuida los unos de los otros. Esto es un bando desangrando al otro mientras exige que sonría. ¿Cómo te atreves? Cayetana es una chica dulce. Una chica dulce no le tira su ropa interior sucia a la cara a la mujer que le paga la factura del agua. Olvida ya lo de la maldita ropa. Estaba estresada. Los chavales tienen mal genio. Pasa a veces. Beatriz se acercó a su marido, con los ojos clavados en los de él. Gonzalo, respóndeme con sinceridad. Si Cayetana le hubiera tirado sus bragas sucias a la cara a tu madre, ¿dirías que los chavales tienen mal genio y que pasa a veces? Gonzalo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ambos sabían la respuesta. Exactamente, dijo Beatriz, en voz baja. Solo es aceptable porque fui yo. Porque para ti, yo no soy verdadera familia. Solo soy la mujer. Eso es totalmente injusto. Es la pura verdad. Durante todo un mes, no me has defendido ni una vez. No le has llamado la atención ni una vez. Pero todos los santos días vigilas mi tono de voz y me dices, ¿cómo tengo que comportarme en mi propia casa? Beatriz, sé razonable. Estoy siendo razonable. Y por eso te lo digo. O empieza a actuar como una adulta respetuosa, o se va a la calle. Beatriz. Esta conversación ha terminado. Pero Gonzalo no pudo dejarlo estar. Todo el sábado la siguió por el piso, intentando reanudar la discusión, intentando hacerle luz de gas para que creyera que estaba siendo histérica e implacable. Cuando Cayetana regresó finalmente a última hora de la noche, Gonzalo la arrinconó inmediatamente en el salón, susurrando frenéticamente. Beatriz captó fragmentos. La tía Beatriz está en pie de guerra. Tienes que mantener un perfil bajo. No traigas más a Carlota. Y los bufidos quejumbrosos y fingidos de Cayetana como respuesta. El domingo fue un polvorín. Cayetana pisaba fuerte con expresión amargada y de sufrimiento, suspirando agresivamente para demostrar lo oprimida que se sentía. Gonzalo revoloteaba nerviosamente, intentando hacer chistes que aterrizaban en un silencio sepulcral. Beatriz solo observaba y esperaba. No tuvo que esperar mucho. El lunes por la tarde, Beatriz llegó a casa del trabajo y encontró a Cayetana esperándola en el pasillo, con el rostro configurado en una máscara de desafío trágico. Tía Beatriz, anunció la adolescente, tenemos que hablar. Adelante. He estado pensándolo y tal vez sea mejor que me mude. Es obvio que solo soy una carga para vosotros. Beatriz miró a la chica. Su tono resumaba una tristeza prefabricada, pero sus ojos albergaban un desafío calculador y engreído. ¿Y a dónde te mudas exactamente? Tengo opciones, dijo Cayetana vagamente. Simplemente no quiero causar drama en vuestro matrimonio. Siempre me estás criticando. Siempre estás estresada. Tal vez sea mejor que nos demos un poco de espacio. Beatriz reconoció la jugada de inmediato. Era un farol clásico. Cayetana esperaba que Beatriz entrara en pánico, que diera marcha atrás,
que le rogara que se quedara para no parecer la tía malvada que había forzado a una adolescente a verse en la calle. ¿Sabes qué?, dijo Beatriz, manteniendo el rostro totalmente inexpresivo. Creo que es una idea fantástica. Si tienes opciones, definitivamente deberías tomarlas. Cayetana retrocedió físicamente. Parpadeó rápidamente, con su guión completamente descarrilado. Espera. Entonces, ¿quieres que me vaya? Creo que es la mejor solución para todos. Es tu decisión, y la apoyo. Pero, ¿qué pasa con el tío Gonzalo? El tío Gonzalo es un hombre adulto, puede gestionar sus propios sentimientos. Cayetana se quedó allí de pie, con la boca abierta, antes de darse la vuelta y alejarse rápidamente hacia el salón. Media hora después, Beatriz la escuchó llorando por teléfono. Mamá, literalmente ha dicho que sí. Intenté echarle un farol y me dijo que hiciera las maletas. Pensé que se sentiría mal, pero parecía feliz. Mamá, ¿qué hago? No tengo a dónde ir. Cuando Gonzalo llegó a casa una hora más tarde y escuchó la noticia, se desató el infierno. ¿Cómo has podido?, gritó, con la cara roja de rabia. La pobre cría viene a ti, intenta encontrar un compromiso, y tú literalmente la echas a la calle. Yo no he echado a nadie a ninguna parte, respondió Beatriz con calma, bebiendo un vaso de agua. Ella se ofreció a mudarse. Yo acepté. ¿Desde cuándo los adultos tienen que jugar a estos jueguecitos mentales manipuladores de adolescentes? Dijo que quería irse. Así que se puede ir. Beatriz, ¿qué te ha pasado? Solías ser tan dulce y cariñosa. Eso fue antes de que me trataran como a un felpudo humano y me tiraran ropa sucia a la cabeza. Otra vez con la colada. ¿Vas a aferrarte a eso para siempre? Ella pidió perdón. No ha sido maleducada desde entonces. Gonzalo, ¿no te aterroriza que a una adulta de 19 años haya que enseñarle físicamente a no tirarle ropa interior sucia a la gente? ¿Que la decencia humana básica no venga preinstalada en su cerebro? Gonzalo la fulminó con la mirada, respirando con dificultad. Y entonces pronunció las palabras que sellaron su destino para siempre. Vale, cometió un error. Pero lo arregló. Tú eres la que guarda rencor. Sabes cómo te estás comportando ahora mismo. Te estás comportando como una arpía amargada y sin corazón. Un silencio total cayó sobre la cocina. Beatriz se quedó mirando al hombre con el que se había casado, el hombre que había jurado protegerla y cuidarla. Acababa de llamarla arpía amargada porque se negaba a permitir que su mimada sobrina abusara de ella en su propia casa. Ya veo, dijo Beatriz, bajando la voz a un susurro aterrador. Así que soy una arpía amargada. Y tu sobrina es un pobre angelito que solo tuvo un desliz. Beatriz, no quería decirlo así. No, Gonzalo. Querías decir exactamente eso. Y sinceramente, lo aclara todo. ¿Qué aclara? Aclara por qué planeaste todo esto a mis espaldas. ¿Por qué le dijiste a Raquel que yo acabaría aceptando ser la criada interna? Para ti, no soy una compañera. Soy un electrodoméstico. Un electrodoméstico que funciona mal porque no quiere servir a tu familia. ¿De dónde sacas esas tonterías? Te escuché hablando por teléfono con Raquel el miércoles, Gonzalo. Escuché cada palabra. La sangre desapareció del rostro de Gonzalo. Abrió la boca, la cerró y desvió la mirada. Durante el último mes, me has demostrado exactamente quién eres, Gonzalo, y me da profundo asco lo que he visto. Beatriz entró en el dormitorio principal y cerró con llave. Gonzalo golpeó la madera durante 20 minutos, rogándole que le dejara explicarse, pero ella se puso sus AirPods y le ignoró. Se quedó despierta durante horas, reevaluando los últimos 5 años de su vida. Todo había sido una ilusión. Creyó haberse casado con un hombre amable y gentil. En realidad, se había casado con un cobarde débil y egoísta al que simplemente se le daba bien hacerse el simpático cuando le convenía. A la mañana siguiente, Gonzalo intentó hacer control de daños. Buenos días, mi sol, dijo nervioso mientras ella se servía el café. Escucha. Siento haber estallado anoche. Dije algunas estupideces. No creo realmente que seas una arpía. Ya sabes. Gonzalo, dijo Beatriz, dando un sorbo a su café solo. Sinceramente no me importa lo que pienses. ¿Qué? No me importa porque me he dado cuenta de que somos fundamentalmente incompatibles. Tenemos definiciones completamente diferentes de lo que es un matrimonio, lo que es el respeto y lo que es una familia. Beatriz, no hables así. Podemos solucionarlo. Podemos llegar a un acuerdo. No podemos. Porque tu versión de un acuerdo es que yo me calle y aguante los abusos mientras tú juegas a ser el héroe con tu hermana. Mis sentimientos no te importan en realidad, sí que me importan. Entonces, respóndeme a esto con honestidad. ¿Crees que Cayetana hizo bien o mal cuando me tiró esa ropa interior? Gonzalo cambió el peso de un pie a otro. Bueno, lo hizo mal.
Pero, sin peros, ¿lo hizo bien o mal? Mal. ¿Y yo hice bien o mal al defenderme? Una larga pausa. Gonzalo miró al suelo. Tú, te pasaste de la raya. Así que yo también lo hice mal. Podrías haberlo manejado con más calma. Beatriz asintió. Entendido. Así que todo el mundo se equivoca, pero yo soy la que más se equivoca, porque soy la que se supone que debe absorber el golpe porque ellos son de tu sangre y tienen carta blanca, y yo no. Las cosas no son así. Son exactamente así. Y sabes qué, Gonzalo, estoy exhausta. ¿Exhausta de qué? De vivir con un hombre que me tiraría a los lobos por una palmadita en la cabeza de su familia. Hoy es tu sobrina, mañana será otra persona, y yo siempre, siempre, seré la mala de la película. Beatriz dejó su taza, caminó hacia la despensa de la cocina y sacó un rollo de bolsas de basura industriales resistentes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Gonzalo, con el pánico asomando a su voz mientras la seguía. Lo que debería haber hecho hace un mes. Beatriz marchó hacia el salón, agarró el caro plumas y los vaqueros de diseño de Cayetana de la silla, y los metió a la fuerza en la bolsa de basura. Beatriz, para, gritó Gonzalo, agarrándola del brazo. ¿Qué demonios estás haciendo? Hacerle el equipaje a tu sobrina, dijo con frialdad, zafando su brazo del agarre de él y barriendo un montón de maquillaje de la mesa de centro hacia el interior de la bolsa. En ese momento, la puerta del baño se abrió y Cayetana salió envuelta en una toalla esponjosa. ¿Qué pasa?, preguntó, abriendo los ojos de par en par al ver sus paletas de maquillaje cayendo en una bolsa de basura. Vístete. Beatriz le espetó sin mirarla. Te vas ahora mismo. ¿Qué? No lo decía en serio cuando dije que me mudaría. No tengo a dónde ir. Pues deberías haberlo pensado antes de actuar como un animal rabioso en mi casa. Beatriz, rugió Gonzalo, no tienes derecho a hacer esto. Beatriz se detuvo y se giró para encararlo, con los ojos ardiendo con una furia de cero absoluto. Tengo todo el derecho. Compré este piso con el dinero que me dejó mi tía 3 años antes de conocerte siquiera. Está a mi nombre y es un bien privativo. Yo pago la comunidad. Yo pago el IBI. Yo decido quién vive aquí. Somos una familia. No, Gonzalo. Somos extraños. En una familia, la gente se protege mutuamente. No se usan los unos a los otros. Beatriz agarró el MacBook de Cayetana y se lo encajó a la fuerza en los brazos a la chica. Saca tus cosas de mi salón, Cayetana. Tienes 10 minutos. Tía Beatriz, por favor. Cayetana rompió a llorar con lágrimas histéricas reales. Lo siento. Juro que seré buena. Haré lo que tú quieras. Se te ha acabado el tiempo, dijo Beatriz, completamente impasible ante las lágrimas. Beatriz. Sé un ser humano, suplicó Gonzalo, interponiéndose entre ellas. Es una cría. No tiene a dónde ir en Madrid. Beatriz miró a su marido y sonrió, una sonrisa gélida y muerta. ¿Quieres que sea un ser humano, Gonzalo? Bien, puedes irte con ella. ¿Qué? Lo que has oído. Haz las maletas tú también. Los dos a la calle. No puedes echarme. Soy tu marido. Por ahora. Mañana llamaré a mi abogada. Pero a partir de hoy, solo eres un ocupa que ha permitido que una adolescente me falte al respeto en mi propia casa. Beatriz pasó de largo, entró en el dormitorio principal, sacó del armario la gran bolsa de lona de Gonzalo y empezó a meter su ropa dentro a ciegas. Vaqueros, camisas, ropa interior, todo lo que sus manos agarraban. No puedes hacer esto, gritó Gonzalo desde la puerta, con el rostro pálido. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. No es tu casa, Gonzalo. Es mi casa. Y estoy legalmente en mi derecho de revocarte el acceso. Donde duermas esta noche no es mi problema. Vete con Raquel. Vosotros dos por fin podréis jugar a la familia feliz sin que yo me meta en medio. Cayetana estaba de pie junto a la puerta principal, tiritando con su ropa, sollozando ruidosamente. Tío Gonzalo, haz algo. No puedo ir a un albergue. Yo no sé qué hacer, tartamudeó Gonzalo, pareciendo totalmente destrozado. Miró a Beatriz. Beatriz, has perdido la cabeza. ¿Mi cabeza? Beatriz cerró la cremallera de la bolsa de lona y se la empujó contra el pecho. Mi mente está perfectamente clara ahora mismo. Beatriz, te he pedido perdón. Guárdatelo para tu próxima mujer. Largo. Beatriz arrastró las pesadas bolsas de basura con las cosas de Cayetana hasta la puerta principal y las dejó en el felpudo. Tenéis exactamente 2 minutos antes de que llame al conserje y a la Policía Nacional por allanamiento de morada, dijo Beatriz, apoyándose en el marco de la puerta. No te atreverías, suspiró Gonzalo. Ponme a prueba. Gonzalo miró a los ojos de su mujer y no vio absolutamente nada más que una fría y dura determinación. No iba de farol. Con el pánico anulando finalmente su orgullo, se apresuró a coger sus zapatos y su bolsa de lona. Cayetana, llorando histéricamente, arrastró su maleta hacia el pasillo. ¿A dónde se supone que vamos a ir?, gimió Cayetana.
A la estación sur de autobuses murmuró Gonzalo sombríamente, pulsando el botón del ascensor. Cogeremos un alza para ir a casa de tu madre en Talavera. Estupendo plan. Beatriz asintió. Raquel tenía tantas ganas de cuidar de su bebé. Ahora podrá hacerlo en persona. Gonzalo entró en el ascensor, sujetando la puerta para mantenerla abierta. Miró a Beatriz por última vez, con el rostro siendo una mezcla de tristeza y amargura. Te vas a arrepentir de esto, Beatriz. Estás tirando a la basura un matrimonio por nada. Beatriz negó con la cabeza lentamente. De lo único que me arrepiento es de no haber hecho esto hace un mes. Dio un paso atrás y cerró la pesada puerta de un portazo, girando la cerradura con un satisfactorio chasquido. Un silencio absoluto y dichoso inundó el piso. Beatriz caminó por las habitaciones, borrando los últimos rastros de sus indeseados invitados. Empujó los muebles del salón para devolverlos a su disposición original. Tiró a la basura los envoltorios vacíos de los aperitivos. Abrió las ventanas para dejar que el viento helado y cortante de la sierra de Guadarrama se llevara el aire viciado. Finalmente, se preparó una taza de café recién hecho y se sentó en su sillón favorito. Por primera vez en un mes, sintió que realmente estaba en casa. Su santuario volvía a ser suyo. Nadie iba a exigirle el desayuno. Nadie iba a comerse su comida. Y nadie volvería a faltarle al respeto jamás. Sabía que las próximas semanas serían una pesadilla. Papeles de divorcio para dividir los pocos bienes comunes que tuvieran. La inevitable avalancha de mensajes de voz furiosos de la familia de Gonzalo. La llamarían fría, desalmada, un monstruo que había destruido un matrimonio por una chica universitaria. Pero mientras daba un sorbo a su café, contemplando el brillante perfil de las 4 torres de Madrid, Beatriz se dio cuenta de que le daba igual. Prefería 1000 veces ser la villana en la historia de ellos que la víctima en la suya propia. Era 1.000.000 de veces mejor estar sola que compartir la cama con alguien que no te respetaba. Mañana comenzaría una nueva vida. Sería un desastre y sería difícil, pero sería suya.